El día de hoy vamos a ver algunos tópicos de estadística básica. Ya habíamos comentado que muchas veces la información que se genera, en primer lugar tenemos que analizar qué tipo de variable es. Podemos empezar a ver con los histogramas qué distribución tiene la información que estamos calculando, pero también hay elementos estadísticos que nos permiten hacer más cosas con la información. Vamos a ver un pequeño repaso introductorio, que pues bueno, la estadística estudia variación e incertidumbre, algo que ya habíamos estado hablando, que la probabilidad es la rama de las matemáticas ligada a la estadística y a su vez es el nombre de la medida de la incertidumbre. ¿Qué significa? Que cuando hablamos de probabilidad podemos hablar de el valor de la medida de qué tanto algo puede ocurrir o no. Esta medida de probabilidad se encuentra siempre entre el 0 y el 1, incluyendo el 0, incluyendo el 1. La variación se refiere a que un proceso o suceso puede ocurrir o resultar de distintas maneras. Es lo que vimos cuando hicimos el ejercicio con el dado. No siempre nos dio la misma cara del dado, nos daba distintos valores y a todo mundo que hizo el experimento no siempre les dio la misma cantidad de unos y la misma cantidad de dos y así sucesivamente. Cada quien obtuvo variaciones de este experimento. La incertidumbre, pues, se refiere a la falta de conocimiento sobre un suceso al azar, a lo que puede ocurrir de manera aleatoria. Entonces, hoy vamos a revisar cálculos específicos. Como les comentaba, no es lo mismo cuando ustedes tienen toda la información, cuando ustedes tienen información poblacional, digamos, como lo que ustedes conocerían como el censo. ¿Se acuerdan del censo de población y vivienda que se llevó a cabo el año pasado? Es ir casa por casa y preguntar información de absolutamente toda la gente, de toda la gente que vive ahí, de todas las casas de la manzana, de todas las manzanas de la colonia, de todas las colonias del municipio, de todos los municipios del estado, de todos los estados del país. Y así se hace un conglomerado, un agregado de información que se espera que contenga la información total de la población. En estadística no siempre vamos a tener la información total, a veces por cuestiones de economía, de geografía, de tiempo, no se va a poder tener toda la información. Y para poder atender eso, se utilizan estimadores. Entonces, hay veces que nada más agarramos una parte de la población y calculamos estimadores para describir esa población. ¿Sí? Y dependiendo de dónde tomemos estos estimadores, va a ser lo que esperemos de resultado de nuestro análisis. Por ejemplo, tenemos el caso del promedio. El promedio o la media, que también se conoce como el valor central esperado, tiene esa fórmula que ven ahí, que se llama X barra, una X con una rayita arriba, y es igual, y ese símbolo griego es la S mayúscula. Se lee como sumatoria, que es una operación de sumas, y se suman todos los X sub I. Cada X sub I es cada valor de nuestro conjunto de información. Entonces, sumamos todos los valores y dividimos entre la cantidad de valores que están en nuestro conjunto y con eso calculamos el promedio. No sé si ustedes ya hayan calculado promedios antes. Es básicamente sumar todos los valores y dividir entre la cantidad de valores que utilizamos para esa suma. Déjenme, voy a abrir ahora otro archivo para hacer un ejemplito. Sí, entonces voy a compartir ahora un libro de Excel y yo voy a tener valores. Imagínense que yo quiera calcular promedio de edades, ¿sí? Si ustedes me hacen el favor de poner en el chat su edad para hacer ese conjunto de datos de edades del salón. Ok, ya tengo ahí un 17, un 23, otro 17. Ok, ahora van varios, perdón, no los voy a anotar rápido. 17, 23 y luego dos 17, un 18, un 17, un 18.
20, 19, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. ¿Ok? Voy a quedarme con estos 10 valores por lo pronto. Y si se fijan, tampoco son todos los del salón. ¿Sí? No tengo la población salón, no está completa. ¿Por qué? Pues porque a alguien se le cayó el internet o no pudo entrar a la sesión síncrona. Lo que sea, yo tengo aquí una muestra de las edades del salón. Son estos 10 valores. Y lo que yo voy a hacer, como decía la fórmula, voy a sumar cada uno de ellos. Entonces yo voy a poner aquí la suma. En Excel está la función suma y la función promedio automáticas. Yo lo voy a poner uno por uno. Entonces esta suma va a ser este primer 17 más este 23 más un 17 más 17 más 18 más 17 más 18 más 20 más 19 más 18. Tengo 10 valores aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Entonces, la suma de todos esos valores me da 184. ¿Cuántos valores obtuve? 10, ¿verdad? Entonces, mi promedio va a ser 184 entre 10. Y la edad promedio es tal. Promedio. Es 18.4. ¿Sí? Yo tengo este conjunto de datos y puedo calcular la edad promedio. Lo voy a poner en verde. Ahora, no sé si haya dudas en cómo calcular un promedio. ¿Algún comentario adicional? ¿Siguen por ahí? Bueno. Entonces, si nosotros calculamos un promedio, lo que estamos haciendo es sumando toda la información de la cual queremos sacar el promedio y dividiendo entre la cantidad de elementos en ese conjunto de información. Esa es una forma de hacer un resumen de datos. O sea, yo podría ir a un lugar y que me digan, oye, ¿cómo le hace o para qué tipo de edad vas a comprar, no sé, un tipo de regalo? ¿Sí? Voy a llevar regalos de premios y me dicen, bueno, ¿para quién es? Y yo, no, pues es que nada más puedo definirlo por edad. Sería muy especial de mi parte que llevara la edad de cada quien y acorde a la edad de cada quien les diera un regalo. Pero yo podría decir, ok, estoy en el salón tal de CONALEP y puedo mandar un regalo aproximadamente de la edad general con ese promedio que sería 18.4. ¿Sí? Si yo fuera, por ejemplo, al tianguis de ahí de Jesús María, que está cerca, un día de tianguis, y quisiera calcular la edad promedio, ustedes notan que para estar en el CONALEP tienen que tener cierto grado de estudios y mucha gente que sale de la secundaria luego se va a estudiar el bachillerato y hay ciertas pautas que limitan el rango de edad. Pero si yo voy al tianguis, en el tianguis pueden ir bebés, pueden ir señoras, adultos mayores, pueden ir personas de cualquier edad, no hay una restricción específica de edad y hay más variación. Entonces, si yo digo que es un regalo para alguien de 18.4 años de edad, quizá no sea la edad apropiada para esa persona a la que le voy a regalar. Ahí es donde también entra en juego la variación, ¿sí? Dependiendo del tipo de población que ustedes estén observando, sus datos pueden tener mayor o menor variación y sus estimadores pueden estar en riesgo, ¿no?, de ser acertados. Ese es un cálculo nada más. Ustedes lo acaban de ver. Suma, 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 divide. Hay otros estimadores que hacen otro tipo de cálculo. Por ejemplo, la parte de abajo de esta presentación tenemos la mediana. La mediana se conoce como el valor central al ordenar los datos. ¿Qué significa? Que hay dos cosas importantes. Primero, pues que hay que ordenar los datos y luego encontrar el punto central de ese conjunto de información. Bueno, ¿a qué me refiero? Si yo me voy al ejemplo 1,
que estoy encerrando en rojo, yo tendría en esta evaluación para la mediana, primero, que hacer el orden de menor a mayor. Entonces, ¿cuál es el número más chico? Pues este. El 1, ya lo anoté. Luego observo y sigue el 4. Luego seguiría el 6. Después este 7. Luego está el 8, pero está 2 veces. Entonces pongo 2 veces el 8. Y por último pongo el 10. Si se fijan, aquí los pude ordenar porque son números. Pero si se acuerdan, en los resultados yo también podría tener otro tipo de variables. Si yo tuviera una variable discreta, como por ejemplo el tiro de una moneda, aquí yo no sé cuál es menor y cuál es mayor, ¿verdad? Porque es cara o cruz. Entonces no podemos calcular una mediana porque de entrada no tengo valores que se puedan ordenar. Es importante que reconozcamos qué tipo de valores son a los que les podemos aplicar este tipo de ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior del promedio a la media, si yo tuviera ordinal, si tuviera un discreto ordinal como satisfacción del cliente, muy satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho, no podría sacar un promedio, ¿sí? Porque muy poco y nada no son valores que se puedan sumar entre sí, ¿sí? En términos, pues, algebraicos. Entonces, es importante que hagamos ese análisis de qué variables pueden aplicársele los estimadores estadísticos. En este caso, como ya se habrán dado cuenta, esto aplica directamente para las variables continuas. Bueno, regresando a la mediana, ya ordenamos este conjunto de datos, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos que se ordenan como 1, luego el 4, luego el 6, luego el 7, luego el 8, otra vez el 8 y por último el 10. Nos dice aquí que nuestra mediana es el valor central que nos parte nuestro conjunto en dos conjuntos iguales. Entonces, si yo este conjunto lo quiero partir en dos conjuntos del mismo tamaño, con la misma cantidad de elementos, pues yo lo que podría observar es que puedo agarrar 3 de un lado, 3 del otro, y terminar con este elemento, que es el elemento que los está separando en dos partes iguales. Cuando tenemos un conjunto como este, que es impar, la mediana va a caer justo en el valor central de los datos ordenados. ¿A qué me refiero? A que si tuviera 3 datos, yo puedo separar uno a la izquierda, uno a la derecha y uno en medio. Si yo tuviera 5 datos, puedo separar 2 de un lado, 2 del otro y uno en medio. Si yo tuviera 1001 datos, puedo separar 500 de un lado, 500 del otro y uno en medio. Y ese va a ser nuestra mediana. Recuerden, siempre después de ordenar los datos. ¿Qué pasa cuando tenemos un conjunto de datos par? El caso del ejemplo de abajo, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Tenemos 8 datos. De entrada, primero hay que ordenarlos. Entonces, aquí va primero el 1. Luego, ¿cuál es el que sigue? El 3. Después ponemos el 4. Luego, este 7. No, perdón, me equivoqué. Aquí hay un 6 que es más chico. Primero el 6. Luego el 7, ahora sí. Y, ok, vamos con un 8 y con otro 8. Van 2 8. Y por último, un 10. Para este caso, si se fijan, yo puedo tomar otra vez esa práctica de arriba de 3 y 3 valores, entonces tendría 3 de un lado del conjunto, 3 del otro lado del conjunto, pero ya no me queda un solo valor, me quedan 2 valores. En este caso, como quedan 2 valores, no puedo escoger entre uno de ellos, y lo que sí es que la resolución o la forma de resolver esto es calcular el promedio de estos 2 valores. En este caso sería 6 más 7 entre 2, y eso nos da 6.5. ¿Ok? Voy a regresarme a el ejercicio que hicimos con sus edades.
y vamos a calcular la mediana, ¿sí? Entonces tengo todos estos valores. ¿Qué voy a hacer? Primero encontrar el valor más pequeño, que sería un 17. Ahí está el 17 anotado. Lo voy a poner con otro tipo de letra. También tengo otros dos 17 acá y los anoto en orden. 17, 17. Y tengo otro 17 acá. Ahí está. Después ya no tengo 17, no. Tengo 18. Tengo un 18 aquí. Tengo otro 18 acá. Y otro al final. Después tengo 19. Luego tengo 20. Y por último 23. Sí, ese sería mi conjunto de edades. Eran 10 datos, entonces tengo que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, de estos 10 datos ya están ordenados. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tomar extremos. O sea, puedo tomar 1 y 1. Me quedan muchos valores. Bueno, tomo de 2 en 2. Ahora tomo 1 y 1, ¿verdad? Y mis valores centrales son estos dos. Y con estos yo tengo que calcular la mediana sacando el promedio de estos dos. Entonces el promedio de estos dos pues sería 18 más 18 entre 2. Bueno, todo eso entre 2. Hay que usar paréntesis. Y me da 18. Esto me da la mediana. ¿Sí? Entonces, mi promedio es 18.4. Mi mediana de edad es 18. ¿Qué pasaría si a este conjunto de datos de las edades yo lo tomo y le agrego mi edad? Entonces voy a hacer otro conjunto de otro color. Si yo le agrego a este mi edad, vamos a ver qué me sale el nuevo promedio. Que sería la suma de todos estos. 23, 17, 18, 17, 18, 20, 19, 18 y 37. Y en vez de tener 10 datos, tengo ahora 11 datos, ¿verdad? Porque le agregué 1. N sería 11. Entonces, a ver, esta es la suma. Y este sería el promedio morado, que sería S221 entre 11. Entonces, si en el salón consideramos que yo también como maestro debo de sacar el promedio de edad, nuestro promedio, que antes era 21, perdón, que antes era 18.4, ahora cambia a 20.1, ¿sí? Agregando un solo dato, este. Este dato es el nuevo que yo agregué. Si se fijan que un solo dato me cambió casi en 2 años la edad promedio. ¿Qué pasaría si yo calculara la mediana de estos datos? Entonces, pues yo tendría los datos similares a los de arriba, ¿no? En el mismo orden, porque son los mismos datos. Y además, al último, le agregaría el 37, ¿sí? Que es la edad mayor. En este caso tenemos una cantidad impar de datos. Entonces tenemos 11 datos. Puedo agarrar 5 de un lado, 5 del otro. Y el que queda en el centro es mi mediana. Si ustedes alcanzan aquí a percibir, la mediana, voy a quitar este. La mediana es 18 con este nuevo conjunto de datos.
Y lo que pasó ahí fue que, si se fijan, que cuando cambié un solo dato, le agregué un dato, el promedio sí se modificó. Pasó de 18 a 20. Pero la mediana no, ¿sí? Entonces, la forma en la que calculamos distintos estadísticos o estimadores estadísticos puede también afectar el resultado de los datos. Los datos son los mismos, ¿sí? Solamente los calculé uno con promedio, otro con mediana, y uno sí cambió y otro no. Entonces, esto también es un reflejo de cosas que pueden suceder a la hora que ustedes analicen información, que revisen bien qué estimador se está calculando o cómo se calcula ese resumen de información, porque a lo mejor ustedes pueden pensar que hay una diferencia fuerte en algún tema, cuando realmente la diferencia es el método de cálculo o lo que están haciendo con las operaciones. Entonces, bueno, esta es una parte de lo que quería revisar con ustedes el día de hoy. Más tarde voy a abrir los ejercicios para que ustedes calculen muchos promedios y medianas y hagan práctica de este tema. ¿Hasta ahorita hay alguna duda con estos dos estimadores? Pueden decir, indicarlo para poder aclarar. Pueden abrir su micrófono o ponerlo en el chat. Ok, bueno, comentan que queda claro. Vamos a ver qué tan claro queda resolviendo ejercicios. Y